Este es Antropodcast Latam, el podcast de la antropología prospectiva en Latinoamérica. Noticias, historias, personajes, análisis. Antropodcast Latam. Cordial saludo para nuestra fiel audiencia. Estamos en un nuevo episodio de Antropodcast Latam, el primer podcast de antropología prospectiva en Latinoamérica. Les saluda como siempre Luis Fernando Ramírez y les recuerdo que seguimos presentándoles semanalmente noticias, personajes, historias y análisis de la antropología prospectiva que se orienta a la construcción social de futuro en todos los grupos de la sociedad. Continuamos en este episodio de Antropodcast Latam con la serie de iniciativas que vienen surgiendo, madurando y creciendo en Latinoamérica en diferentes especialidades de la antropología aplicada y la antropología prospectiva. Registrábamos en el episodio anterior iniciativas de Argentina y Colombia. Antropodcast Latam, un espacio abierto para debatir con profesores, expertos, líderes y activistas de la construcción social de futuro y los objetivos del desarrollo colectivo con innovación social. Antropodcast Latam. En Antropodcast Latam, un invitado. Antropodcast. Nuestro invitado en esta oportunidad nos acompaña desde México. Él es conferencista, profesor de antropología digital, candidato a magíster en humanidades digitales en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Acercó las ciencias sociales con las ciencias de los datos para aumentar el valor de los negocios. Ha asesorado a más de 70 empresas en escala internacional, ha dictado más de 20 conferencias en 4 diferentes países y ha ganado también 2 premios, revolucionando la disciplina de la antropología digital mediante el estudio de sociogramas y tribus digitales. Es socio fundador de Antropomedia. Él es Alejandro Servín, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos estar en estos micrófonos de Antropodcast Latam. Alejandro, Latinoamérica le escucha. Muchísimas gracias por la invitación, Luis Fernando, y pues estoy muy contento de sumar con ustedes. Bueno, pues bienvenido. Estamos desarrollando una serie de episodios que quieren resaltar empresas, iniciativas, organizaciones que están desarrollando actividades de la antropología prospectiva y la antropología aplicada. En este caso veo que Antropomedia ya está próxima a cumplir 10 años de actividad y quisiera que le contáramos un poco a la audiencia de Antropodcast Latam qué es Antropomedia, cómo surgió hace 10 años y quiénes conforman el equipo con el que iniciaron esta gran iniciativa hace ya tanto tiempo. Claro que sí, bueno, pues esta empresa surge, como bien dices, hace ya casi 9 años. En la Ciudad de México nos reunimos un grupo de antropólogos sociales, uno de mis socios que es psicólogo social y 2 personas que se han encargado desde hace muchos años de temas de innovación empresarial. Yo acababa de regresar de la ciudad de Barcelona, en donde estuve sumando para Grupo Bertelsmann, Spain, y bueno, pues mi tarea ya era muy interesante porque era hacer etnografía para encontrar nuevas oportunidades de negocios digitales. Entonces, pues junto con este equipo que te comento, empezamos con esa inquietud de ver qué podíamos hacer con los talentos y los conocimientos que ya teníamos. Y así es como surgió Antropomedia. En un café de la Ciudad de México nos pusimos de acuerdo y pensamos que había una excelente oportunidad de aplicar antropología, pero específicamente antropología digital, a temas de innovación de negocios, de marketing y de comunicación. Eso fue hace pues ya aproximadamente 9 años y al día de hoy, pues aunque tenemos el mismo propósito, en realidad es que entender Internet y estudiarlo es un tema que siempre está en cambio. Nos tenemos que sentir cómodos con tanto cambio que ocurre y es por eso que las metodologías de antropología digital tienen que ser muy reflexivas, tienen que ser muy flexibles y bueno, pues al día de hoy, como comentabas hace rato, pues hemos evolucionado en 3 divisiones de negocio. Pero bueno, esa es básicamente la historia de nosotros. Muy bien, Alejandro. Me causa curiosidad que hace 10 años se creara una empresa de antropología aplicada. Si en la actualidad pues ha habido resistencia en Latinoamérica por este tipo de actividades de antropología aplicada y antropología prospectiva. No me imagino hace 10 años cómo fue de pronto la resistencia que ustedes pudieron haber encontrado en el medio para este tipo de actividades. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, es que en realidad el camino ya estaba ahí un poco avanzado por mi socio Eduardo y Ricardo. Ellos ya tenían una empresa que tenía ya 10 años en ese momento.
aplicando antropología, principalmente para estudios del consumidor. Ellos ya tenían toda esta expertise, tenían clientes, una muy buena reputación. Ellos han ayudado en muchos proyectos a nivel internacional a celebridades, etcétera. Y bueno, pues fue apoyo fundamental el que nos brindaron al inicio en cuanto a mentoría, a poner los primeros clientes, etcétera. Y pues por eso ya entramos un poco como ganando terreno, no se nos complicó tanto. Y han venido madurando todos los proyectos y generando pues servicios interesantes a las empresas nacionales y multinacionales. Veo que tienen ya varias marcas importantes. Vamos ahora a invitar a nuestros oyentes a que visiten sus páginas web y sus redes sociales, porque hay unos temas muy, muy interesantes. ¿Cuál fue el primer proyecto, la primera actividad que ustedes empezaron a desarrollar en Antropomedia? ¿El estudio de consumidores, como lo dices, o había algún tema específico en Antropomedia al comienzo? Bueno, lo primero fue ponernos de acuerdo en cuál iba a ser tanto la metodología como las técnicas de investigación que íbamos a emplear. Tuvimos que desarrollar nuestras propias tecnologías, nuestros propios desarrollos, a falta de en ese momento pues encontrarlos. Entonces, desde ese momento empezamos a desarrollar nuestros propios herramientas, cosa que seguimos haciendo actualmente, ya que cualquier investigación que nosotros corramos, ya sea para una organización o para una firma o un personaje público, pues pasa por un proceso de estudios de sociogramas, que esa es nuestra herramienta principal. Pudimos comprobar que nuestra metodología y los desarrollos que tenemos, pues sí funcionaban para cualquier propósito. Bueno, estoy seguro que nuestra audiencia, al escuchar esta explicación, dice, pues demasiado técnico, eso suena como a un tema muy complejo, muy complicado. Contémosle a nuestra audiencia, Alejandro, ¿qué hace específicamente Antropomedia en estos estudios de mercado? Con un lenguaje muy sencillo para que sea amigable a toda nuestra audiencia, tanto de antropólogos en formación o antropólogos en búsqueda de líneas de especialización o empresarios o industriales o público en general. Mira, pues como lo decías al inicio, nosotros tenemos dos vertientes que lo que hacen es fusionar tanto las ciencias de datos, ciencias computacionales con las ciencias sociales. Nos dimos cuenta de que generalmente en las empresas sí se tienen con equipos muy consolidados de personas que tienen muchos conocimientos de ciencias computacionales, son desarrolladores. Actualmente pues es común que estas personas estén insertas en el mundo laboral trabajando para firmas importantes y ellos tienen una formación extraordinaria en el análisis de datos, en el desarrollo de algoritmos y sobre todo pues nada los detiene en cuanto a todo lo que pueden construir con sus conocimientos de computación. Sin embargo, generalmente es a ellos a quienes les asignan la tarea de entender al consumidor, de entender temas culturales, a ellos les asignan tareas de entender cómo se estructuran las sociedades para tomar mejores decisiones. Por el otro lado, hay muchísimos antropólogos, hay muchísimos psicólogos sociales, humanistas digitales como yo mismo que estoy en formación. De repente nos sentimos limitados en cuanto al uso de tecnologías porque no sabemos o programar o no conocemos lenguajes programáticos y nos cuesta mucho desarrollar estas herramientas y lo que hicimos nosotros fue fusionar ambos mundos. Nosotros sí tenemos un conocimiento, tenemos formación para entender las culturas, tenemos formación para saber qué aspectos tenemos que cuestionar a nivel filosofía de la tecnología, por ejemplo, para entender a los consumidores, pero pues no tenemos formación en desarrollo de estas tecnologías. Lo que hicimos entonces fue fusionar ambos mundos y empezar a construir un equipo híbrido que ponga lo mejor de ambos mundos. Y con eso empezamos a desarrollar la primera tecnología que hicimos, que es para minería de datos. Lo que hacemos nosotros es, a partir de la forma en la que nosotros nos insertamos en Internet, como nosotros estamos interactuando día con día con contenidos publicados, por ejemplo, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Eso va tejiendo redes que nosotros llamamos sociogramas, de cómo nos relacionamos con estos contenidos. Ese es el trabajo principal que hacemos, minar todos esos datos estructurales que forman redes, a final de cuentas, y sobre eso nosotros profundizar con metodología de antropología digital, cómo es que se forman estos nichos de consumidores, estas tribus digitales. ¿Qué es lo que hace que una tribu sea diferente a un grupo? Pues básicamente es una tribu comparte características cualitativas que si a todos los mandas a que se pongan una playera, pues se la ponen y todos comparten esa identidad, o sea, se pondrían esa camiseta que los unifica como miembros de una tribu. Entonces, a partir de eso vamos con nuestros clientes y les decimos, bueno, pues
tienes esta segmentación, tienes estas tribus digitales que están interactuando o con tu marca o con la marca de los competidores, y nosotros te sugerimos estas formas para que tú puedas acercarte mejor a estas tribus, a estos nichos, y puedas ser relevante para ellos. Eso es en suma, en resumen, lo que hacemos y cómo lo hacemos. En eso suena una explicación informática, telemática, de sistemas, pero la antropología, ¿cómo juega en este estudio tecnológico? Si bien es cierto, acabas de mencionar algo de identidad de cultura o de identidad frente a un elemento común, pero la antropología, ¿qué más aporta y cómo profundiza en estas nuevas áreas de la tecnología y de la antropología digital? Bueno, pues en particular hay dos vertientes. La primera vertiente es la escuela de Danny Miller, que él es antropólogo. Él es la autoridad en temas de antropología digital. Él tiene su academia en la ciudad de Londres, de UCL, y básicamente la antropología que él está y sigue desarrollando en su academia, pues nosotros tomamos una vertiente muy interesante, que es, en primer lugar, una postura reflexiva de Internet. En segundo lugar, el tema de lo que él llama polimedia. Cada medio social, por ejemplo Facebook o Instagram o WhatsApp, juega un papel diferente dependiendo de la cultura en la que esté inserto, es decir, tiene un uso diferente. No podemos asumir que todo el mundo usa Facebook de la misma forma, y él ha hecho estudios en los que manda antropólogos a diferentes partes del mundo para que investiguen cuáles son los usos de estos medios sociales, regresan, comparten sus ideas y se empieza a generar una discusión en torno al uso de estos medios. Entonces, ese tipo de metodologías nosotros lo absorbemos de ahí. Hay otra escuela que es la de la etnografía digital, y ahí, por ejemplo, Sarah Pink, nosotros la consideramos como la que es puntera en este tema, y lo que se trata, o como se aborda la etnografía digital, es aprovechar las herramientas como Zoom, por ejemplo, YouTube, para acercarnos a nuestras áreas de enfoque, ¿no? Ya sean sujetos o temas de interés. Entonces, ahí hay una mediación tecnológica por la cual nosotros podemos hacer etnografía, y esa es la gran aportación de esta otra vertiente. Sin embargo, pues también está la sociología digital, por ejemplo, que esa sí está muy enraizada al estudio de sociogramas, ya que la sociología tiene un componente cuantitativo muy importante. El estudio de redes sociales, por ejemplo, pues está muy desarrollado en la sociología digital. Ahí tenemos, por ejemplo, el trabajo de Lupton. Y bueno, pues así vamos nosotros sumando lo que diferentes enfoques nos pueden ayudar a usar para, al final de cuentas, tener los objetivos que necesitamos. No siempre usamos las mismas metodologías ni tomamos en cuenta los mismos autores. Si hay un continuum, por ejemplo, en la idea de representaciones sociales que tomamos de Goffman, por ejemplo, cómo las personas construimos una identidad social en Facebook. Eso sí es muy importante para nosotros porque va marcando la forma de analizar esos datos. Una parte del trabajo es tomar los datos, visualizar los datos. La otra parte es cómo vamos a interpretar esos datos. Ahí es donde encontramos en las ciencias sociales pues los principales aportes. Perfecto, Alejandro. De ahí entonces la frase que encontré en el material de ustedes, y es que con la antropología digital y específicamente en Antropomedia, las personas dejan de ser números y dejan de ser cifras para convertirse realmente en personas que suministran información para atender sus necesidades. Es lo que entendemos con el material de Antropomedia. Exacto. A final de cuentas, ahorita la discusión de estos temas a nivel academia versa mucho sobre pues lo que se llama embodiment, ¿no? Que a final de cuentas, detrás de cualquier texto que está publicado en internet hubo una persona que la tuvo que teclear. O sea, siempre hubo ese componente, hubo un input de información, y al parecer se crearía la ilusión de que, bueno, pues hay un disembodiment, ¿no? O sea, hay una separación del cuerpo. Sin embargo, la otra parte tiene que ver con todos los aspectos simbólicos que nos conforman como humanos, y es que toda la información que está en internet, si desaparecemos los humanos, pues nadie la va a poder entender, a pesar de que sea muchísima información, no le da sentido. Entonces, con esa cita de ni datos ni números, personas es lo que somos, lo que pretendemos es llevar la discusión a que detrás de toda la big data, detrás de todos los algoritmos, están patrones de comportamiento humanos, y pues es eso, a final de cuentas somos humanos interactuando en internet, y por eso el auge de la antropología digital para comprenderlo. Muy bien, a propósito de esa frase, Alejandro, que acaba de mencionar respecto de que si desaparecemos
desapareciéramos los humanos. Actualmente hay un, digamos que pánico generalizado y un temor respecto de la pandemia que está cursando en este momento por el COVID-19, el famoso coronavirus. Y lo que nos hemos dado cuenta es que ha disparado de una manera exponencial el uso de las tecnologías, el uso de las redes sociales, la virtualidad. Y realmente el mundo estaba preparado tecnológicamente, y hablando de antropología digital específicamente, para esta situación que se nos ha presentado. Pues no, realmente el abordaje hacia lo que está sucediendo actualmente, pues sí tiene un anclaje en una de las nuevas epistemologías, que es específicamente el transhumanismo. Ellos abogan, o este movimiento aboga mucho por la incorporación de tecnología para mejorar a la especie humana. Entonces ya había una discusión previa de esto, ha sido una discusión que se ha estado tejiendo a lo largo de los años. Sin embargo, ahora pues regresa para ver efectivamente si, oye, nos ponemos esta vacuna que quieren desarrollar o no nos la ponemos, qué consecuencias tiene, si pues es claro que no se va a probar de forma masiva, que no va a tener un proceso ordinario, pero bueno, pues al final de cuentas es tecnología, ayudémonos de la tecnología para mejorar a la especie, para hacer que sobreviva. Entonces también aquí entra la antropología digital. Mira, precisamente la antropología digital es una rama demasiado grande, demasiado general. De hecho, la palabra digital hasta es polémica porque pues, nos remite a dígitos, ¿no? A lo que podemos tocar, ¿no? De dígitos, ceros, uno binario, pero Internet es algo demasiado complejo. No se puede considerar que Internet sea solamente un tema digital de dígitos, va más allá. Entonces, ese tipo de discusiones es las que actualmente están en el dedo, bajo el renglón, y sobre todo eso, pues la pandemia ha despertado nuevas discusiones al respecto, pero precisamente en el tema del posthumanismo y del transhumanismo, pues es en donde más podemos encontrar carnita para llevar la discusión a cabo. Y a propósito de la vacuna que menciona también Alejandro, pues han surgido muchos mitos en torno a todo esto de la vacuna y de los microchips y de los implantes en los humanos para hacerle seguimiento. De hecho, ya podemos hacer seguimiento sin necesidad de microchips. Sí, claro, pues eso es parte también del continuum digital, todo, y esto también nos lleva a la discusión del posthumanismo, ¿no? ¿Cómo desprendemos datos, a veces sin ni siquiera estar conscientes de ello, a través de todos estos mecanismos, artefactos tecnológicos que lo que hacen es estar captando información para después llevarla hacia sus servidores y que alguien la pueda analizar? Generalmente tienen fines de mercadotecnia o de negocio, pero por ejemplo, pues los Apple Watch, nuestros celulares, muchos de ellos siempre están enviando datos sobre nosotros, así que sí, efectivamente, pues más que pensar que una vacuna puede hacer que seamos constantemente monitoreados, pues es algo que ya lleva varios años pasando, y toda esta información, por primera vez en la historia, se vuelve una tecnología prescriptiva, al menos a nivel sugerencia. Ahora la tecnología por primera vez en la historia se atreve a sugerirnos a los humanos formas de hacer las cosas. Este es el ejemplo claro de Waze. Esta tecnología recopila datos de muchos usuarios, de cómo se están moviendo en diferentes patrones, los triangula con información de mapas específicos de las ciudades y a final de cuentas lo que hace es sugerirnos una ruta, y sobre eso nosotros estamos decidiendo. Nunca en la historia de la humanidad se había visto que una tecnología sugiriera al humano formas de actuar. Entonces, todo esto pues ya nos aumenta la discusión de, en realidad, la antropología tiene un rol muy importante que jugar si se fusiona con la tecnología. Con esa experiencia que ustedes ya han venido acumulando en estos últimos 10, 15 años que vienen trabajando en estos temas, ¿cómo pueden predecir o proyectar la pospandemia? Bueno, en realidad lo que hemos aprendido es que las tribus digitales pues surgen a partir de discursos colectivos. Entonces, hace poco le publicamos un documento de divulgación en el que hablábamos de los cambios que han surgido en cuanto a patrones de consumo, pero son unos cambios que no nos atrevemos a decir que sean tendencias. Ahorita sería muy arriesgado hablar de tendencias, no podemos saber qué va a pasar, pero sí ha habido cambio de prioridades. Han habido cambios de prioridades en cuanto a en dónde nosotros decidimos poner nuestro dinero. Ha habido cambio de prioridades sobre qué es lo que vamos a consumir, qué nos va a llamar más la atención, y sí sería muy difícil predecir qué es lo que va a suceder, pero si nosotros apuntamos a estos cambios de prioridades, pues definitivamente todas las flechas apuntan hacia un tema en el cual la salud es la prioridad, no solamente la salud a nivel cuerpo, a nivel evitar la enfermedad, sino también a nivel mental. Eso es algo que hemos visto que antes no se tenía contemplado, la salud mental estaba como ahí rezagada, y ahora cada vez más
más personas, pues por lo mismo del confinamiento, empiezan a prestarle más atención a la salud mental, y nosotros pensamos que hacia allá va a estar todo el tema de la pandemia, va a quedar ese aprendizaje de que la salud mental también es importante. Muy interesante, Alejandro, estas conclusiones y estas proyecciones. Cuéntanos un poco acerca de las 3 divisiones de Antropomedia como organización, como grupo. Bueno, la primera de las divisiones es la parte de agencia. Esta es la que a lo largo de los años pues más hemos estado desarrollando, porque aquí surgimos de una priori que es, bueno, los clientes necesitan conocer a sus segmentos, quieren conocer a las tribus digitales que son más propensas a consumirles. Entonces, cuando se acerca una empresa con nosotros, lo que hacemos es encontrar esas tribus digitales. Para lograrlo, necesitamos hacer un estudio a la medida que incluye cuáles son las comunidades de estos clientes, específicamente en los medios Facebook, Twitter, Instagram o YouTube, qué es lo que ya han logrado tener ahí. Y segundo, ir con la competencia o con otras marcas de la categoría para ver qué tienen ellos. Sobre esto hacemos un estudio ad hoc en el que les decimos cuáles son las tribus estratégicas para ellos, cómo puede atraerlas y cómo puede hacerse relevante, ¿no?, para estas tribus estratégicas. Eso es lo que hacemos en la parte de agencia. Ahí también incluimos la parte de estudios polimedia, en la cual pues hay preguntas que los datos no pueden responder, y nosotros somos los primeros en decir Big Data, pues es solamente un punto de vista. Hay preguntas que necesitamos contexto etnográfico, necesitamos un acercamiento cara a cara con las personas. En esta época, pues a través de medios como estos, ¿no? Para entrevistar a estas personas y profundizar en los hallazgos de los datos. Para nosotros los datos y los sociogramas solamente son mapas que nos dicen en dónde buscar o cómo llegar a ciertos objetivos, pero no nos dan la respuesta contundente para muchas preguntas de negocio. Entonces, esa es la división de agency. Lo que estamos desarrollando actualmente, bueno, es el culmen de 3 años de desarrollo, pero finalmente pues ya salió al mercado, es Antropomedia Express. En estos años nosotros hemos minado, analizado ya varias tribus digitales, cientos de ellas o miles de ellas, y lo que hicimos fue capturar la primera enciclopedia de tribus digitales que se pone a disposición de nuestros clientes. Nuestros clientes actuales ya tienen acceso a ella, y lo que es una enciclopedia en la cual se pueden poner variables como demográficas, principalmente como edad, género, ubicación geográfica, y la plataforma hace un match con las tribus digitales que cumplen con esas características. Entonces el usuario puede ver cómo esas tribus pues pueden ser relevantes para su negocio. En las fichas descriptivas de las tribus encuentran respuestas a, por ejemplo, qué es lo que hace que sean una tribu, cuáles son los dolores que tiene esa tribu, palabras clave para segmentar campañas en Google Ads o en Facebook, los temas de conversación, otras marcas que siguen, etcétera. Así con esas fichas de tribu pueden pues ellos responder esas preguntas. Y la tercera división finalmente es la parte de Academy. Es una parte que nos han pedido mucho, específicamente dentro de empresas. La semana pasada incluso dábamos un taller para 26 empresas acá de México, y lo que hacemos es fusionar lo mejor de Agency y de Express. Entonces hacemos una parte taller en la que hablamos de los usuarios, hablamos de antropología digital, pero lo importante es que después ellos puedan practicar estos conocimientos ya aprovechando la plataforma de Antropomedia Express. Entonces es como una síntesis de las otras 2 divisiones. Hemos encontrado que esta forma de dividir nuestros servicios ha sido más fácil para nuestros clientes saber qué necesitan, saber qué pedirnos, porque al inicio sí era muy general, era pues tengo este problema, y nosotros pues no partimos de tengo este servicio, ¿te sirve o no te sirve? No, pues siempre tenemos que tener ese componente de pues al final de cuentas somos investigadores y lo que queremos es responder a preguntas de negocio. Entonces ahora ya es incluso más fácil hacerlo. ¿Y esas 3 divisiones operan únicamente para México o están abiertas a Latinoamérica? No, están abiertos a Latinoamérica. De hecho, tenemos varios proyectos en diferentes países. Actualmente tenemos proyectos en Estados Unidos, por ejemplo. Tenemos una división en España. ¿Por qué? Pues porque hemos visto que este tema no tiene nada que ver con fronteras de países. Pues podemos analizar básicamente cualquier comunidad digital. Y también tenemos una puerta abierta en Suiza. Entonces, pues sí, somos una empresa que dependiendo del problema de negocio, pues nosotros lo resolvemos invariablemente del país en el que ese problema haya surgido. Estas aplicaciones que ustedes tienen, que están enfocadas al tema de negocios, al tema de marketing, ¿sirve también para otro tipo de aplicaciones?
Claro, por ejemplo, acabamos de hacer un proyecto para un banco brasileño y ellos lo que querían era, pues, primero fortalecer la aplicación móvil que lanzaron para sus cuentavientes y segundo objetivo, pues, era mejorar también su sitio web. Entonces, pues, hicimos un trabajo de user research, de user experience, en el que, pues, trazamos todo el mapa de este viaje o journey por el que atraviesan sus usuarios. Ahora, lo importante de este trabajo es que partimos igual del estudio de sociogramas para saber quiénes son o cuál es el público que debe de tener una experiencia relacionada a su banca en línea. Primero tenemos que saber quiénes son los potenciales usuarios. Analizamos los sociogramas y después ahí mismo dentro de esos sociogramas reclutamos a los usuarios para que nos dieran pues, todo el input que nosotros eventualmente tradujimos para hacer estas mejoras tanto a nivel de aplicación como en web. Entonces, en este caso, pues la aplicación de la metodología fue para User Experience. Bueno, pues otra iniciativa de vanguardia en Latinoamérica en temas de antropología prospectiva y antropología aplicada desde México y que se une a las iniciativas que ya hemos registrado en Argentina y en Colombia. Alejandro, ¿qué opina específicamente a propósito de la antropología prospectiva? Actualmente, pues también hay discusiones en torno a cómo podemos aprovechar los conocimientos que surgen desde Internet para atrevernos a hacer prospecciones de lo que vendrá. Pero pues es una discusión que yo he abordado desde la filosofía de la tecnología, por ejemplo, no desde la antropología prospectiva. Bueno, Alejandro, un mensaje para todos los antropólogos en formación, los antropólogos que buscan líneas de acción y de especialización, las empresas, las industrias, el público en general que escucha este Antropodcast LATAM. Pues que el trabajo de ustedes es más relevante que nunca. Yo sí les diría que mucho ánimo, que si bien las humanidades parece que actualmente están como, bueno, pues sin un propósito claro, todo el mundo a nivel laboral está preocupado por tener ingenieros, desarrolladores, etcétera. Precisamente el trabajo de antropólogos, psicólogos sociales, sociólogos, humanistas digitales, pues tiene que versar en entender cómo las tecnologías siempre son creadas por humanos, con humanos que tienen una plataforma estructural, cultural, y las tecnologías pues solamente son un reflejo de esto. Entonces hay mucho que aportar, los que no se desanimen en lograrlo. Pues Alejandro, agradecer muchísimo este tiempo que ha dedicado para Antropodcast LATAM y para contarle a todos nuestros escuchas y nuestros oyentes todo esto que están ustedes haciendo desde México para Latinoamérica en temas de la antropología prospectiva y la antropología aplicada. De verdad, muchísimas gracias por esa atención, haber aceptado nuestra invitación y cuente con un aliado más desde Colombia para todo este desarrollo. No, pues muchísimas gracias a ti y realmente muy entusiasmado de esta plática, me gustó muchísimo, sentí como que me tomé un café con un amigo y bueno, pues eso habla muy bien también de ti. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandro, será hasta una próxima oportunidad. En Antropodcast LATAM, un invitado. Antropodcast. Internet es mucho más que una tecnología, es un medio de comunicación, de interacción y de organización social, lo dijo Manuel Castells. Este fue otro episodio de Antropodcast LATAM. Estaremos trabajando para traerles otro tema de importancia de la antropología prospectiva. Muchas gracias y no olviden que Antropodcast LATAM está disponible en las plataformas de podcast Spotify, Anchor, Breaker, Radio Public y en las redes sociales Facebook, YouTube, LinkedIn, en donde podrán escuchar todos nuestros episodios. Si les parece útil el Antropodcast LATAM, compártanlo y suscríbanse para seguir recibiéndolo. Por ahora recuerden, es nuestra responsabilidad salir bien de esta pandemia y lograr la construcción de una nueva normalidad. Antropodcast LATAM, un espacio abierto para debatir con profesores, expertos, líderes y activistas de la construcción social de futuro y los objetivos del desarrollo colectivo con innovación social. Antropodcast LATAM.